agradecer lo que hiciste en mi favor, aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Muy bendecido y feliz sábado, queridos hermanos, queridos amigos, todos los que estaréis escuchando este mensaje a través de este medio. Desde aquí queremos transmitiros todo nuestro cariño y la confianza que todos anhelamos de poder reunirnos de nuevo en nuestros hogares. Todavía estamos en la iglesia, todavía estamos en nuestros hogares, como estáis viendo, y esta es la razón por la cual tenemos que seguir enviando mensajes, porque aún todas las personas no podríamos congregarnos como desearíamos. Vamos a inclinar nuestros rostros y a elevar una oración al Señor. Dios amante que estás en los cielos, una vez más queremos darte gracias por todo lo que nos das cada día, cada momento, y queremos pedirte que tú guíes nuestros pasos a aquellos que estarán escuchando este mensaje, participando de él en la distancia, cada uno en sus hogares. Tu Espíritu pueda llenar el corazón de todos ellos. Acompaña y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. El tema de hoy lo he titulado La importancia de la gratitud. Y es que la gratitud es el reconocimiento de un favor, de algo que hemos recibido de parte de otros. Estaréis de acuerdo conmigo que es mucho más fácil quejarse cuando las cosas no funcionan. Enseguida estamos señalando, oye, esto aquí no está funcionando, oye, en la iglesia esto no me gusta, oye, esto no está bien, oye, este detalle os habéis pasado. Es mucho más fácil señalar todas estas cosas que agradecer cuando las cosas van bien. Gracias por tus palabras, gracias por el apoyo, gracias por ese mensaje, gracias por la llamada telefónica, gracias por el cariño, gracias por lo que estáis haciendo. Quiero decir, no me refiero a nivel de iglesia, me refiero a nivel general, con la familia, con los amigos, incluso con los hermanos y con nuestra propia iglesia, por supuesto también. Es fácil quejarse y pocas veces
muy pocas veces agradecemos las cosas. Yo recuerdo aquel vuelo que mi esposa y yo hicimos, creo recordar que fue a Alemania, para un ciclo de conferencias, unas conferencias que íbamos a tener un fin de semana, y recuerdo que aquel despegue fue un poquito brusco. Ya sabéis que todos los aviones mantienen la parte de adelante del avión para la clase VIP, es decir, para la gente que va en clase primera. El resto de los pasajeros, todos los demás, vamos detrás, pues en la clase turista. A lo que voy es que nos separa unos de otros simplemente unas cortinas, nada más, que están situadas sobre un soporte de aluminio, y ese soporte de aluminio se desplaza a través de un carril para hacer que esa clase VIP sea más grande o más pequeña dependiendo del número de pasajeros que hayan contratado ese servicio. Bueno, el despegue fue un despegue, como digo, muy brusco, y mientras despegaba, se conoce que los tornillitos de aquel soporte de aluminio que separaba la clase primera de segunda no estaban muy bien apretados, de tal manera que en el despegue toda esa cortinaje que separaba la clase primera del resto empezó a desplazarse por el carril de tal manera que llegó casi hasta la mitad de todos los pasajeros que íbamos en el vuelo, a la mitad del avión. En ese momento hubo un pasajero que viajaba, como el resto de la mayoría de nosotros, en clase normal, turista, que aprovechando la escena de nervios y a la misma vez jocosa, él levantó la voz y haciendo señales con sus dedos dice: por primera vez en toda mi vida voy en primera. Todo el cortinaje había sobrepasado a él en medio de las carcajadas y de nervios también de todos, ¿no? Bueno, sí que es verdad, hay quien agradecía en medio de una simple broma, pero hay quien se quejaba también, sobre todo aquel que iba en clase primera, se quejaba del poco cuidado de ese avión, se quejaba prácticamente de todas las cosas. No me gusta esto, quiero esto otro, quiero esto otro. Quiero decir que somos los seres humanos un poquito complicados, porque se necesita tan poco esfuerzo para ser agradecido, se necesita tan poco para hacer feliz incluso a la gente. No sé si recuerdas, sin duda lo recordarás, aquella historia de Jesús. Jesús tuvo un encuentro con 10 leprosos. Vamos a buscar el relato que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 13. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Este relato es un relato que conocéis bien. No sabemos si aquellos 10 hombres leprosos estaban apostados, estaban escondidos detrás de alguna arboleda o en algún lugar del camino, para que no fueran vistos por el resto de la gente y que los volvieran a despreciar o les arrojaran piedras para que no se acercaran, como solía ocurrir en aquella época. Es verdad, la sola presencia de una persona con lepra producía un total rechazo, producía desprecio de parte del resto de la gente, que huía despavoridos de ellos, de los leprosos, pues justamente para no verse contagiados por lo mismo. Así que debían ir gritando por las afueras de las poblaciones cada vez que se encontraban con personas: inmundo, inmundo, decían. La piel de aquellos hombres era una piel llena de heridas, muchos de sus miembros estaban amputados. Sabemos que las ratas y que otros animales, mientras ellos dormían, los comían y ni siquiera se daban cuenta, no sentían dolor. Sus rostros aparecían hinchados por aquella terrible enfermedad de la lepra. Cuando Jesús oyó aquellos 10 hombres que gritaban ahí a la distancia, pidiéndole ayuda, notad, hay un detalle interesante aquí,
que llama la atención, y llama la atención sobre todo porque no es habitual esta reacción de parte de Jesús. En el versículo 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Esto resulta extraño, ¿no? Jesús normalmente se acercaba a las personas enfermas, los tocaba, no es la primera vez que tocó a leprosos y que fueron sanados milagrosamente, a otras personas también los tocaba y sanaban, pero en este caso concreto, ni siquiera les dirigió una palabra de sanidad. Esto es lo que resulta extraño. Aquellos hombres, es verdad que reciben una orden directa, id y mostraos a los sacerdotes, nada más. Y los hombres sabían que aquellos 10 leprosos conocían las leyes mosaicas y sabían que había una trascendencia enorme en todo lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos debían presentarse delante de los sacerdotes porque los sacerdotes en aquella época vendrían a ser algo parecido como funcionarios de la salud pública en aquel tiempo, y eran los únicos que podían atestiguar mediante un documento que habían sido limpios o que tenían una enfermedad y por lo tanto debían ser recluidos o continuar recluidos. Pero, ¿qué podían atestiguar esos sacerdotes si Jesús no les había dicho nada, si Jesús no había hecho nada? Si Jesús no había pronunciado ni una sola palabra de sanidad sobre ellos, ellos ni siquiera fueron sanados cuando estuvieron en la presencia de Jesús. Así que, ¿qué tienen que atestiguar los sacerdotes? Cuando se marcharon de la presencia de Jesús, todavía seguían siendo leprosos. Y quisiera que pensaras en esto, porque una vez más, en la mente de ellos debía de haber una lucha enorme, ¿no? ¿Qué nos va a contar los sacerdotes? ¿Qué nos van a decir los sacerdotes de nuevo si aquí no ha sucedido nada? Si lo único que hemos tenido es un encuentro con Jesús y Jesús nos ha dicho, id y presentaos a los sacerdotes, no nos ha tocado, no ha dicho palabras de sanidad, nada. Ellos son leprosos y tal vez seguirían siéndolo. Sin embargo, la curación de ellos, de los 10, dependía de la fe que cada uno tuviera. Dependía de la convicción, debían estar convencidos de que ya habían sido sanados antes de ver con claridad en su cuerpo la restauración. Ellos tenían que comprobar, aceptar por medio de la fe la certeza y la seguridad de su curación gracias al poder de Jesús. Quiero que sepas, quiero decirte que no siempre las evidencias van a apuntar a la intervención de Dios. No siempre. No siempre todo lo que nos sucede en la vida puede ser resultado de una intervención directa. No se verá siempre al Señor actuando. Dios estará siempre, pero no siempre veremos su actuación en nosotros. Y si eso es lo que estás esperando en la vida, pues puedes muchas veces esperar sentado, porque, repito, no siempre puedes ver la mano de Dios actuando, lo cual no quiere decir que no esté trabajando en favor de nosotros. Dios actúa aunque las evidencias hablen lo contrario, digan lo contrario. La fe y la obediencia en este caso debían ir unidas. La fe y la obediencia deben ir unidas en todos los casos. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, debemos ir unidos. Dios me ha dicho que vaya y yo voy. Dios me dice que haga esto y yo lo hago. Dios me dice que hable y yo hablo. Dios me dice que guarde silencio y yo me callo. La obediencia tiene que ir a la par de la creencia, sin que, repito, siempre veamos los resultados de manera inmediata. Mientras ellos iban a Jerusalén, el texto bíblico, el mismo versículo 14 que hemos leído, cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, dice el texto bíblico. Efectivamente, ellos se dirigían a Jerusalén para presentarse allí a los sacerdotes, para obedecer lo que Jesús les había pedido que hicieran. Pero es verdad que debía de surgir en el transcurso, en el recorrido, debía de surgir algunas preguntas en sus mentes. Pero bueno, ¿cómo vamos a entrar en la ciudad? La gente nos va a despreciar. La gente se va a dar cuenta rápidamente de cuál es nuestra condición. Somos leprosos. Somos gente que tenemos
tenemos que apartarnos, no podemos entrar en las poblaciones, no podemos entrar en las ciudades. ¿Cómo nos van a atender los sacerdotes? Y la gente, ¿qué vamos a hacer cuando la gente empieza a decir, leprosos son leprosos? ¿Cómo no vamos a poder llegar? Había muchas preguntas en la mente de ellos en las que únicamente la fe podía dar respuesta a todas ellas. Ellos, mientras iban de camino, empezaron a percibir que había un cambio, que su vida cambiaba, que su cuerpo se veía transformado, que su piel volvía a cambiar. Y yo me imagino esta escena, ¿no? Empezaron algunos, los palos que usaban, tal vez alguno a modo de muleta, lo tiraron, se quitaron aquellos harapos que cubrían sus rostros desfigurados y experimentaron una transformación completa de todo su ser, de todo su cuerpo. Sus huesos se enderezaron, su piel se volvió rosada como la de un niño. Probablemente aquellos miembros que les faltaban debieron ser restaurados milagrosamente por el poder de Dios. Estaban curados. Y así que yo me los imagino brincando, dando saltos de alegría, de gozo, gritando por haber recuperado totalmente la salud después de tanto tiempo. El texto bíblico no indica si estaban cerca de Jesús, si Jesús los estaba contemplando cuando obró el milagro en ellos. Probablemente sí. Yo me imagino que Jesús los vio desde lejos y vio cómo estaban siendo restaurados y quiso comprobar también la reacción, la respuesta de ellos a aquel milagro. Yo estoy convencido que los debió de ver saltar de alegría, viendo el gozo, sentir el gozo que ellos tenían por lo que Jesús acababa de hacer en su favor. Y entonces el maestro esperó ahí, en pie, a que ellos regresaran para poderle contar y agradecer y contar todas las bondades que habían recibido de parte de Jesús, por medio de Jesús, de parte de Dios. Pero la realidad es que dice el texto bíblico que solo volvió uno para agradecerle. Versículos 15 al 17, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Tomando la palabra Jesús dijo, ¿no son 10 los que habían sido limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Pregunta Jesús. Y Jesús le dijo, levántate y prosigue tu camino, tu fe te ha sanado. Este fue el relato, pero ¿qué ocurre con los otros 9? ¿Por qué los otros 9 no regresaron? Cualquiera de nosotros podría pensar que no había nada que pudiera impedirles haber regresado, puesto que si uno pudo hacerlo, ¿por qué no lo hicieron los demás? No había nada para que fuera un impedimento, para que cayeran a los pies de aquel que acababa de obrar un milagro tan portentoso. No había sido la restauración de uno, habían sido 10 personas, leprosos, restaurados milagrosamente. ¿Por qué 9 no regresaron? No sé. Quizá demasiado ocupados para estar agradecidos, tal vez pensando algunos de ellos, sí, voy a dar las gracias, pero antes voy a acercarme a visitar a mi familia, por ejemplo, a visitar a mis amigos. No, todavía tenemos que ir a los sacerdotes, que confirmen que estamos bien, ¿no? O quizá voy a celebrarlo, lo primero que voy a hacer es celebrarlo con toda mi familia, con los amigos. No, otros dirían, quizá, tengo que asimilar durante unos días sentado, descansando por fin en mi cama, con mi familia, con los míos, y luego ya después me buscaré a Jesús para darle las gracias. No lo sé, o tal vez estaban algunos esperando leer la letra pequeña de todo este milagro, a ver qué estará el Señor esperando a cambio de mí. ¿Qué querrá Jesús a cambio? No lo sé. La realidad es que todo era demasiado hermoso para ser cierto, demasiado extraordinario para la realidad que ellos estaban viviendo, y quizá por eso debían ser cautelosos, o quizá eran demasiado egoístas para ser agradecidos.
Cada uno puede buscar una razón. Ahora tenían que preocuparse todos ellos en buscar trabajo, en entrar de nuevo en el funcionamiento de la sociedad, una sociedad que durante tanto tiempo los había despreciado por su condición de leprosos. ¿Cuál sería la razón? Una buena excusa. ¿Habría alguna excusa para no acudir a agradecerle a Jesús? Pues cualquiera de estas podrían haber sido las razones: demasiado ocupados, demasiado cautelosos, demasiado egoístas, no lo sé, demasiado cerca de casa, demasiado cerca de la familia, demasiadas situaciones de alegría. La realidad es que 9 de los 10 que habían sido sanados no regresaron para dar las gracias a Dios por lo que Jesús había hecho por ellos. 9. Es decir, 9 personas fueron completamente ingratas. 9 personas que no fueron agradecidas. La proporción era terrible. La proporción, hoy hablaríamos de pandémica. 9 de 10 no fueron agradecidos. Si vives, mi querido hermano y amigo, si vives esperando que el mundo te debe algo, si vives aquí siempre esperando que los demás te den cosas, ya puedes prepararte para vivir muchas horas de amargura, porque la vida no siempre nos va a dar aquello que deseamos. Nunca recibirás todo aquello que estás deseando recibir en este mundo. Además, el cielo no siempre estará tan azul como tú quieres, la temperatura no estará tan agradable como tú esperabas. Hay tantas cosas que te pueden hacer perder de vista los pequeños y los grandes motivos de gratitud. Te pueden hacer perder de vista si te fijas siempre en aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas que no llenan por completo tu corazón. El hombre orgulloso muy rara vez es una persona agradecida, porque nunca cree que ha recibido tanto como merece. ¿Comprendes? Sí, yo merezco esto, y como no lo recibo, me siento frustrado. Y por eso, si soy una persona orgullosa, siempre estaré esperando más de lo que realmente recibo. En cambio, la persona agradecida, el corazón agradecido, percibe cada día que amanece, cada vez que surge, cada vez que abrimos los ojos y un nuevo día que se abre para todos nosotros, lo percibe el agradecido como un regalo que viene de parte de Dios. Enfatiza mucho menos lo que le falta y mucho más los privilegios que está disfrutando, como tú y como yo. Y tú, querido hermano, amigo, ¿cuán agradecido estás por las cosas que recibes de parte de Dios? Cada momento, cada día, ¿cuán agradecido? A veces, ¿sabes?, percibimos las bendiciones como asuntos naturales, como algo, claro, es que pues yo hoy tenía que amanecer a este nuevo día, y claro, yo tenía que levantarme y poder tener un desayuno que comer, y luego llegar al mediodía y tener la comida preparada también para poderme alimentar. Damos por sentado bendiciones diarias que recibimos de parte de Dios y las damos como si esto fuera lo que tiene que suceder. No importa si Dios o no me está bendiciendo, tiene que suceder y punto, y nada más, sin ninguna otra intervención de nadie. ¿Sabes? Jesús nos curó también a nosotros de la lepra del pecado. Sí, estábamos desahuciados del mundo, desahuciados de parte de Dios. Caminábamos por este mundo sin ningún tipo de rumbo, y así habríamos seguido si Jesús no hubiera pasado entre Samaria y Galilea, como dice el texto bíblico. Cuando eres una persona agradecida, eres capaz de atraer, sin que te des cuenta, atraes razones para serlo cada día. Porque eres capaz de darte cuenta de los detalles importantes que llenan tu vida y que dan razón y sentido a lo que haces. Mirar el cielo, por ejemplo, con los millones de estrellas en una noche despejada. Eso es motivo para decir gracias, Señor, por ello. O cuando tienes la posibilidad de contemplar los colores en la obra creadora maravillosa de Dios, es otro motivo para decir, Señor, gracias por ello. O cuando de manera natural, sin que tú estés controlándolo en absoluto, eres capaz de inhalar y exhalar 11 litros de oxígeno, de aire cada día. Gracias, Señor, porque me permites respirar.
me permites vivir, o cuando nuestro corazón, ¿sabías?, palpitará la cantidad ingente de 3.000 millones de veces a lo largo de toda nuestra vida. 3.000 millones de veces. Es un motivo para decir gracias, Señor. O cuando el más grande y extraordinario ordenador que haya sido creado alguna vez, que es nuestro cerebro, resulta que los expertos, los investigadores, han calculado y ellos han llegado a la conclusión de que es capaz el cerebro de enviar impulsos eléctricos a través de las neuronas cada segundo, la cantidad de 640.000 millones de datos de información entre las neuronas cerebrales. 640.000 millones de TEPs es lo que conocen ellos. Sí, gracias, Señor. Gracias por tantas cosas que tú nos das. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Gracias por el plato de comida que vamos a tener, que tenemos en la mesa. Gracias por la cama en que cada noche podemos recostarnos. Gracias por el techo en el que nos cobijamos y cerramos con llave y nos sentimos protegidos y cuidados. Gracias por tantos peligros de los que tú nos estás evitando sin que nosotros seamos ni siquiera conscientes de ellos. Gracias por aquel cuidado que has tenido con nosotros y sigues teniendo de virus que se mueven en la oscuridad, en la mortandad en medio del día, que van destruyendo a unos y a otros, y tú preservas a tu pueblo, cuidas de tus hijos, tú cuidas de todos nosotros. Gracias, Señor, por todo ello. Y cuando agradecemos, ¿sabes?, estás reconociendo primero que Dios está ahí. Estás reconociendo que Dios hace cosas extraordinarias por nosotros también. La gratitud me lleva sobre todo a través de los momentos difíciles que tenemos que enfrentar en la vida, y me ayuda a darme cuenta de que no estoy solo, de que hay un Dios maravilloso que dirige todos los acontecimientos de la vida. La gratitud siempre nos deja mirando al Señor en lugar de contemplar el desastre. Yo miro a Dios. La gratitud me enfoca mi mente, mi corazón, mi vida por completo a Dios, para que sea Él el que nos dirija. La gratitud en Dios nos permite eliminar la ansiedad cuando vienen los momentos de niebla y dificultades que luego son disipadas por el viento extraordinario, el soplo maravilloso de Dios. En cambio, aquellas personas que se olvidan agradecer a Dios, no aprecian lo que Dios está haciendo por ellos, y fácilmente estas personas terminarán olvidándose por completo de Dios. Sea agradecido, mi querido hermano. Sea agradecido a Dios, querido amigo que me estás escuchando. ¿Sabes? El apóstol Pablo en Romanos 1, 21 y 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos. ¿Te das cuenta? Nosotros que conocemos a Dios, ¿glorificamos a Dios? ¿Le agradecemos todas las bendiciones que recibimos de su parte? Todo lo que Él cada momento, cada instante está haciendo por nosotros. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios por todo lo que tienes, por la salud que Dios te ha dado, por el plato, por todo lo que hemos mencionado, por todas las bendiciones que recibimos de parte del Señor. A veces, gracias, Señor, por haber permitido que perdiera la salud para darme cuenta que tengo que ordenar mi vida para ponerla de acuerdo a tus principios. Hasta en eso yo tengo que darle gracias a Dios. ¿Por qué no diseñar, por qué no dedicar un tiempo para que prepares en casa una lista con todas las bendiciones que hoy tienes, gracias al Señor? Escríbelas, agradece al Señor por todas ellas. Dedica tiempo a hacerlo. ¿Y qué decir de los días malos? Que también los hay. ¿Qué decir cuando las preocupaciones son muchas, y hasta el sueño lo perdemos por todas ellas? ¿Habrá algún gesto de nuestra parte de gratitud a Dios en medio de esos días malos? Tú sabes que Jesús lo fue una de las peores noches que Él vivió, la última noche. Dice el texto bíblico de 1 Corintios 11,
23 y 24, que la noche en que Jesús fue entregado, traicionado por Judas, el Señor Jesús tomó el pan y después de dar gracias, lo partió. ¿Sabes lo que me gusta? Me gusta que en una sola frase, en una única frase, y en la misma persona que es Jesús, no solamente se mencione que es traicionado, sino que agradece a Dios. No la traición, agradece también a Dios a pesar de la traición. No es fácil encontrar esto en una frase y en una misma persona, pero Jesús sí, lo hace. En Jesús sí que sucede. Judas estaba a su lado, le iba a traicionar, Pedro estaba sentado también a la mesa, quien iba a maldecir el nombre de Jesús, ya se no lo conozco de nada, y Jesús lo sabía y lo conocía perfectamente, y sabía que todos los demás, todos se iban a escandalizar cuando le prendieran, cuando le tomaran prisionero a Jesús, todos iban a huir y le iban a dejar completamente solo, para no sufrir la misma suerte que el Maestro. Recordemos, por favor, mis queridos hermanos, amigos, recordemos los cuidados, las bendiciones que recibimos del Señor, todas las que Él nos ha dado. Recordemos la multitud de veces que Él nos ha guardado, que Él ha preservado nuestra vida. Hagamos como hacía Israel, que levantaba piedras de testimonio que acreditaban, escribiendo sobre ellas la historia de lo que Dios ha hecho por ellos a lo largo de todo ese tiempo. ¿Por qué no levantar estos hitos? ¿Por qué no levantar estas piedras conmemorativas? ¿Por qué no levantar piedras en las que poder escribir la historia de lo que Dios ha hecho hasta aquí en tu vida, en mi vida? Quiero terminar leyendo el Salmo 116, versículos 12 al 14. Fijaros qué palabras. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora cumpliré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Con qué hemos de poder pagar a Dios? Que ojalá en este día y a partir de ahora podamos pensar en Dios de tal forma que seamos agradecidos en las pequeñas cosas que recibimos cada momento de su parte. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, querido amigo. Vamos a inclinar nuestros rostros y a terminar agradeciendo a Dios por todo lo que recibimos de parte de Él. Dios amante que estás en los cielos, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que hasta aquí has hecho en nuestras vidas. Gracias por el cuidado que has tenido con nosotros. Gracias por los momentos en los que ni siquiera hemos sido conscientes de tu mano poderosa obrando en nuestro favor y sin embargo has guiado nuestros pasos hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y gracias, Señor, porque sabemos que vas a seguir a nuestro lado como lo has prometido hasta el final de la historia de este mundo. Queremos poner en esta mañana nuestras vidas en tus manos y agradecerte una vez más por todas tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor os bendiga y os guarde a todos. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Padre amado, te agradezco por tus planes.